En 1980, una broma sobre la resolución de la hipótesis de Riemann provocó que los agentes de la NSA aparecieran en la Universidad de Princeton. La supuesta solución ponía en jaque la encriptación moderna basada en la factorización de números primos. Este evento demostró lo sensible que puede ser el equilibrio entre la seguridad matemática y la geopolítica. Hoy en Club CISO hablaremos del futuro de la criptografía en un mundo donde los computadores cuánticos amenazan con romper los esquemas de seguridad actuales. Y recuerda, si no quieres formar parte de las empresas que han sido hackeadas, que van a ser hackeadas o que no saben que lo están haciendo, no te pierdas el episodio de Club CISO por el canal Talentópolis. Comenzamos. Hoy nos acompaña Claude Froissart, director de ciberseguridad en Mainsoft, quien nos explicará por qué la computación post-cuántica es un tema urgente y cómo se están preparando las organizaciones. Bienvenido al cuarto episodio de Club CISO. Estamos con Claude Froissart. ¿Cómo estás, Claude? Hola, Coco. Claude Froissart fue mi jefecito, director de ciberseguridad de Mainsoft. Tiene un pergamino gigantesco. Y de todas las entrevistas que hemos tenido en este capítulo, para mí en lo personal, el tema más interesante, encriptación post-cuántica. Claude, ¿qué me podría hablar de la encriptación post-cuántica? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, se nos ocurrió este tema como para no hablar algo tan duro de ciberseguridad, algo tan ajeno, y es quizás un tema que no ha sido tan tocado, no se sabe tanto en Chile, están digamos. hablando de las leyes de inteligencia artificial, hablan de... Claro, la ley de protección de datos. La ley de protección de datos, pero esto es como un tabú. Sí, y el nombre suena súper raro, pero en realidad la explicación es como bastante fácil de contarlo, digamos. Lo que pasa es que todas nuestras transacciones, todo lo que nosotros hacemos por internet, digamos, desde un mail a cosas un poco más graves o de cuidado cuando hago transacciones financieras, compro, digamos, todo esto que se aumentó después de la pandemia, ¿no es cierto? En que compramos más de la casa, digamos, o más por internet, más en línea, y las empresas empezaron a aumentar su oferta en línea. Todo eso está protegido, como pasa por redes públicas, por internet pública, está protegido, está encriptado, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el mensaje real o los detalles de mi cuenta corriente, mi clave de la cuenta corriente, todo esto está ofuscado, digamos, y encriptado con unos algoritmos matemáticos. Y estamos hablando de protección de datos sensibles, personales. Claro, muy sensible. Sí. O sea, alguien captura eso y va a tu cuenta y te roba de inmediato. O sea, no. Ahora, no es lo mismo que me roben la clave de mi tarjeta que de la tuya. No, probablemente Señores hackers, muy parecido. Aquí está el guayú. muy, probablemente muy parecido. Y entonces aquí estamos como en el ámbito de las matemáticas, en los algoritmos matemáticos. Hay diferentes métodos de encriptación, por supuesto. Se habla de métodos simétricos, asimétricos, hash, etc. Pero me voy a referir a uno de los más usados, digamos, que se llama RSA, porque son los apellidos de Riemann. No, RSA son tres científicos que elaboraron este método en 1977, más o menos 70. Y usaron para esto los números primos. Si se acuerdan ahí de sus clases de matemática, son las bases, son las joyas de la matemática, los números que factorizan a todos los otros números enteros. Entonces son, por definición, los que se pueden dividir solo por uno y por sí mismos. El problema con los números primos, o la base, ¿por qué eligieron los números primos estos señores? Porque son muy difíciles de determinar, digamos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17... Son no binarios. Son los primeros, de las primeras dos decenas, los números primos. Entonces, no se puede predecir todavía, digamos, cuándo aparecen los números primos, o es muy difícil tomar un número de 10 cifras, digamos, y determinar si es primo o no es primo. Hay métodos para hacerlo, pero es difícil. Entonces, esta encriptación RSA, que es una de las más usadas, usa
en su algoritmo números primos, ¿no es cierto? Entonces hay una llave pública, una llave privada y un par de números primos. Entonces tú miras, bueno, todo bien, digamos. Todo bien, y qué seguridad más grande. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que a partir más o menos de 1980 se empezó a desarrollar la computación cuántica. ¿Cuánto? ¿Cuántica? Cuántica, claro, cuántica. Y mira, la computación cuántica, para decirlo súper fácil, digamos, es una mezcla de teoría de relatividad, de física moderna, digamos, cuantos y desarrollo informática. Y en lugar de hablar de bits, se habla de qubits, y en lugar de bits tener un estado lógico, 0 o 1, acá pueden tener dos estados lógicos al mismo tiempo. Y no quiero extenderme en eso, pero eso multiplica la capacidad de los computadores exponencialmente. O sea, una cosa que va a cambiar la vida, digamos. Entonces esas encriptaciones están en riesgo. Están en riesgo. Huele a peligro. Claro, exactamente. Estos computadores cuánticos se prevé que van a ser de dominio público en 2-3 años más. Y entonces, hace como 5 años, se empezó a pensar, chuta, ¿qué va a pasar cuando ese poder computacional esté disponible para un hacker? Para un hacker, digamos, para alguien que no es que sea una supercomputadora. Hay varios computadores cuánticos, IBM, Google, varias de estas compañías tienen sus propias versiones, pero cuando ese computador sea más de libre disposición, digamos. Oye, pero es que eso va a ser terrible, porque ya un hacker, conseguir un computador cuántico está bien, una persona lo puede tener, o un grupo, una corporación de hackers. Pero el recambio tecnológico de todas las compañías del mundo, de todos los bancos del mundo, es un proceso, aunque partan hoy día, se van a demorar años. Claro, va a tardar mucho, digamos. Entonces, en ese periodo los van a tener de caseritos. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que la encriptación, o esta encriptación más usada, como la asimétrica, la RSA, va a poder ser vulnerada por estos grupos, por gente que tenga a su disposición ese poder computacional. O sea, va a ser como un Kama Sutra tecnológico. Más o menos. Y hay otro, bueno, solo como dato anecdótico, digamos, hay otro peligro, digamos. Estos números primos que no han podido, son parte del problema del milenio, digamos. Alguien en el 1900 estableció 23 problemas matemáticos para resolverse, y el único que no ha podido ser resuelto, premio $1 millón, que subió a $7 millones por el Instituto Clay de Matemáticas. El único que no ha podido resolverse es la secuenciación de los números primos, poder determinar cuáles números van a ser primos o no. Y hay un matemático que se llama Bernhard Riemann, discípulo de Gauss. De la famosa campanita. De la campana de Gauss. Pero no de Peter Pan. Que elaboró una hipótesis que se llama conjetura o hipótesis de Riemann. Si alguien resuelve esa hipótesis, digamos, la demuestra, va a poder determinar también los números primos. Y aquí, como un dato medio chistoso, digamos, en 1980, un matemático italiano que es muy reputado, Enrico Bombieri se llama, por lo tanto es creíble, manda un mail diciendo que la hipótesis de Riemann fue resuelta por un par de físicos en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Y pasó entonces que a las 2 horas que se liberó ese mail, digamos, había gente de la NSA, National Security Agency de Estados Unidos, en la universidad investigando qué había pasado. Porque, como digo, el punto acá es que si se resuelve esa hipótesis... $7 millones. Claro, o la computación cuántica esté disponible, sería una debacle en el comercio mundial. O sea, todo se pararía porque todas las transacciones que ocurren por Internet, digamos, tendrían que ser detenidas o podrían ser vulnerables. Esa es la importancia. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Porque
como esto se vio que iba a ser un problema grande, hace 5 años más o menos se empezó a trabajar en encriptación post-cuántica. O sea, Después de. después de. Eso Del explica, quantum. explica el nombre, claro. Eh, eh, eso es más o menos lo que es. ¿De qué se trata entonces? ¿Y cómo interviene la inteligencia artificial? Porque una cosa es la capacidad de cómputo, que excede los límites, que es con esteroides, y también ahí está mezclada la inteligencia artificial. ¿O no? Sí, sin duda que también la inteligencia artificial o la inteligencia artificial avanzada va a cambiar un poco el juego en todas estas cosas. Eh, eh, Básicamente se trata de generar nuevos algoritmos, nuevos métodos, digamos, de encriptación que puedan soportar este poder cuántico, digamos, de computación, estas nuevas dimensiones en el poder computacional. Tanto es así que el NIST, ¿no es cierto?, esta agencia de normalización, que se dedica, entre otras cosas, a la ciberseguridad, generó ya el 2023, lideró 3 nuevas metodologías o 3 nuevos algoritmos de encriptación. Y bueno, y alguien podría decir, ya, bueno, entonces está resuelto el problema, digamos. Pero no. Pero no. Como tú bien dijiste al principio, esto tiene todo un tema de migración, digamos, es tecnología que está siendo tan ampliamente usada que migrar todo eso va a requerir mucho tiempo. Muchos años. ¿Cuántos años Entonces, estimas tú? 5 años para arriba, o sea, hay muchas aplicaciones que van a tener que ser construidas de nuevo, etc. Entonces, estamos en la carrera en que esté disponible la computación cuántica y que yo me prepare para cuando realmente esté disponible. Oye, pero esto suena tan hacia el futuro, pero ¿qué pasó con Microsoft ayer? Cuéntanos. Esto ya llegó. Sí, ayer salió la noticia por ahí, digamos, igual hay que verificarla, no hay un comunicado oficial, entiendo todavía, que los métodos de protección de acceso de Microsoft, que se llama de acceso multivariable, digamos, MFA, Multifactor Authentication, fue vulnerado el MFA de Microsoft ayer. Entonces, todo esto es un juego, todo esto es como una carrera, digamos. El año pasado China anunció que vulneró los códigos de 1024 bits. Actualmente se están usando 4096. Pero ya vulneró los de 1024, o sea, son 2 potencias de 2 adicionales que, digamos, que tiene que subir. Entonces esto es una permanente carrera y es, aunque alguien lo pueda ver lejano, alguien, el ciudadano a pie, digamos, puede decir, bueno, ¿en qué me pega esto? Digamos, le pega absolutamente en todo, digamos. Si alguien mañana, digamos, tiene un computador cuántico y empieza a vulnerar los códigos, no tiene nada protegido. Oye, qué tremendo. Me voy a salir un poco del tema, pero relacionado con el tema. ¿A cuánto estamos? ¿Viste Terminator o no? Skynet. Sí, ¿A cuánto estamos de Skynet? Es que yo veo, imagínate, computación cuántica que hace cómputos exponenciales y eso sumado con la inteligencia artificial, o sea, sí, da miedo. va a cambiar mucho el mundo que conocemos, efectivamente. O sea, si ya lo que se está haciendo con la capacidad de cómputo actual, con la inteligencia artificial, sorprende. O sea, te pueden llamar por teléfono, tener una conversación contigo y no darte cuenta que estás hablando con un agente de AI. Exactamente. Casi imposible, imagínate con computación cuántica. Sí. Hoy en día hay herramientas, digamos, para determinar si un texto que te enviaron, un correo, fue generado con inteligencia artificial o no. Pero eso es algo muy básico, como dices tú. ¿Cómo me defiendo de alguien en línea? O incluso una conferencia, digamos, un meet, en que la persona que está hablando al otro lado, que tú ves a la cara moviéndose, gesticulando y emitiendo una voz, va a ser la misma de Coco. Clonado, un coco clonado. Un Coco clonado. Serían 2 cocos. Claro.
Imagínate lo peligroso de eso, No, digamos. no, mira, Y cómo me defiendo en línea, ¿no? O sea, cómo tengo... Y entonces estoy comprando algo, digamos, no sé, en la tienda que he comprado siempre, o estoy pidiendo comida. ¿Y cómo sé si estoy interactuando realmente contra Uber Eats o contra mi banco o contra... oye, Claude, una cosa, es que la ciberseguridad es algo que tomó vuelo hace un par de años atrás, pero en la época que saliste de la universidad, muy cercana a mi edad, Absolutamente, un par de años antes. un par de años, un desfase, no se hablaba mucho. ¿Cómo iniciaste esta carrera? ¿Cómo llegaste a ser el cloud de OE? Eh, Y muy buen nombre, es futurista. Ahora todo está en el cloud. claro, todo está en el cloud. Y cuando yo salí de la universidad se estaba empezando a hablar de inteligencia artificial, y en ese entonces los que la llevaban en el mundo eran los franceses, en el sur de Francia, en universidades que están en Grenoble. Se empezó a desarrollar todo eso y bueno, siempre me gustó. Me especialicé estudié ingeniería civil electrónica, con mención en sistemas digitales. Da la corriente ya. Modificábamos sistemas operativos, o sea, estábamos metidos en esa onda, digamos, en esa onda. Y claramente se empezó a ver, es un mundo muy entretenido, o sea, alguien puede decir ya, pero ¿qué puedes encontrar de entretenido que le roben la plata a alguien, digamos? Es un mundo muy desafiante, muy de conocimiento, muy entretenido, muy dinámico además, digamos, esto cambia no todos los años, sino sin exagerar todos los meses y todas las semanas, digamos. ¿Y cómo lidias con esa presión? Además, con el cargo de director de ciberseguridad de una empresa de gran relevancia en el país. Bueno, trato de tener buena gente en primer lugar, digamos, me he equivocado, ¿no? Pero es un grupo súper dinámico y además tienes que pensar que este dinamismo y la complejidad del tema hace que las empresas internamente en su día a día no se dan abasto para resolver sus problemas de ciberseguridad. Pero es un tema que nos toca a todos, es un tema que antes era como más exclusivo de los bancos, digamos, que usualmente son empresas más tecnológicas, pero hoy en día todas las empresas que interaccionan, digamos, que tengan público, que hagan transacciones, que compren. Te voy a contar una historia, una anécdota, sin dar nombre, digamos, aunque esto fue público. Una vez fuimos a presentarle soluciones de ciberseguridad y nos salimos un poco de la encriptación postcuántica, pero fuimos a alguien que vende pollos, digamos. Entonces nacen los pollitos, los cría, los alimenta. Entonces este señor nos escuchó atentamente. Todo lo que le explicamos de ciberseguridad, me decía, mira, fue muy amable, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que ustedes explican, pero yo crío pollo, ¿no es cierto? Los alimento, faeno y después los mando hacia los puntos de venta. No sé, ¿en qué me podría tocar esto a mí, digamos? A los 3 meses intervinieron una transacción en donde le estaba pagando la soya, que es uno de los alimentos principales para los pollos, y bueno, le robaron el dinero, digamos. Entonces, quizás un ejemplo, bueno, todas estas cosas son medias tragicómicas, ¿no es cierto? Es un ejemplo, pero eso es lo que pasa, digamos. Esto es un tema de todo el mundo, le pega a todo el mundo. Totalmente. Transversal. Eso. Y la encriptación postcuántica es un gran tema. ¿Estamos preparados en Chile para enfrentar la encriptación postcuántica? Yo creo que no mucho, porque no se escucha hablar a nadie de este tema. Y el problema es que si bien ya hay nuevos algoritmos, nuevos métodos de encriptación, entre que esos nuevos métodos sean adoptados, digamos, y que los sistemas sean compatibles con esa nueva encriptación, va a pasar un tiempo en que van a estar súper expuestos, digamos, los que todavía tengan que, por fuerza, usar la encriptación tradicional, digamos, por así llamarlo. Claude,
Pasó volando el tiempo. Eso quiere decir que este fue uno de los mejores episodios de Club CISO. ¿Qué mensaje le daría a la audiencia que te está viendo en esa cámara para poder cerrar este gran programa? Bueno, yo le diría a todo el mundo que tengan este tema sobre todo la gente que tiene que ver con, o tiene tiene a su cargo transacciones, digamos, transacciones que ocurran a través de Internet, transacciones que impliquen transferencias de dinero. Es un tema que hay que seguirlo, tenerlo muy presente y ir sabiendo el estado del arte y las soluciones y cómo me migro o cuándo voy a tener que migrarme sí o sí a estos nuevos esquemas. Y a lo mejor no es tan fácil como la ley de protección de datos. Sabemos que tiene una fecha límite que te cae la cortina, digamos, y acá es un juego permanente, y por supuesto que está el tema de conseguir los fondos para poder hacer esas migraciones. Entonces es un tema que hay que tenerlo presente, estarlo mirando y estar revisando cuál es el estado del arte del tema. ¿Qué vino me recomiendas? ¿Te gusta el vino? Pero me voy cerrando. Que hoy día es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y vino te recomiendo. Sí. Un Gamay, cepa Gamay, Dagas, Cabernet Sauvignon 2018. Muchas gracias, Claude. Gracias por este interesante capítulo. El próximo invitado es Roberto Moreno, Sales Regional Manager de Netscope, y nos va a hablar de la prevención de fuga de la información. No se pierdan ese 5º capítulo con Roberto Moreno. Nos vemos. Muchas gracias. Talentópolis. El futuro del trabajo es hoy.